adicción digital, basura televisiva, soluciones en pastilla, juerga desenfrenada, sexualidad artificial, fama ignorante, compras compulsivas, alimentación ultraprocesada, sedentarismo constante, fragilidad ofendida y, mientras tanto, nuestra autoestima por los suelos sin tener ni idea de por qué. La tecnología ha traído avances fabulosos, pero los seres humanos somos expertos en sacar la parte corrupta y adictiva de cualquier novedad. Hoy se viene vídeo estilo sopapo, pero creo que ya es hora de que nos pongamos las pilas y tomemos responsabilidad por las actividades nocivas en las que decidimos caer. La vida hiperconectada que tenemos en la actualidad tendrá muchas ventajas, pero ha fomentado un hábito increíblemente tóxico en todos nosotros, y esta es la división de nuestra identidad en dos partes bien separadas. Por un lado tendríamos la parte real e instintiva de nosotros, esa que rara vez controlamos y que se deja guiar por sus impulsos. Ya sabéis, esa que no nos preocupamos en domar y que termina haciendo que caigamos en toda clase de hábitos adictivos y perjudiciales. A esta parte la llamaremos la bestia interior. Y es una faceta que ocultamos porque no hemos aprendido a relacionarnos con ella ni a controlarla como deberíamos. Por otro lado tendríamos nuestra parte más fabricada y agradable, aquella que oculta a la bestia y que se muestra como normal, permitiéndonos participar como un individuo más dentro de la sociedad. El problema de la hiperconectividad es que nos incita a invertir más tiempo en ponernos una máscara que encaje y que guste a los demás, a la vez que mantenemos nuestros vicios y nuestros deseos ocultos. Es decir, que descontrola esa bestia mediante todo tipo de estímulos y hace que nos avergoncemos de ella. Esto provoca que prefiramos mantener ese descontrol y aparentar otra cosa de cara al público que forjar una identidad disciplinada que pueda domar a nuestro lado impulsivo. Y cuando esto sucede empezamos a sentirnos confundidos con quién somos y con nuestro papel en el mundo. Nos sentimos perdidos, desmotivados y vamos destruyendo nuestra autoestima poco a poco. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Pero te aviso, no es fácil ni bonito. Así que si no estás dispuesto a hacer este esfuerzo, va a ser mejor que te salgas del vídeo ahora. Pero si asumes esta incomodidad y te comprometes de verdad con tu progreso, tal vez hoy te lleves algo de valor a casa. Lo importante es lo que llevamos dentro y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Si no cuidamos eso de verdad, jamás vamos a poder avanzar en ningún sentido. Nunca vamos a poder seguir pillándonos el pedo cada fin de, drogándonos, jugando durante horas y horas y machacándonosla con el porno a diario y después pretender tapar esas debilidades para ser percibidos como personas impecables, disciplinadas y con valor, ni por nosotros ni por los demás. Hay una parte de la modernidad que nos ha convertido en seres dependientes de la gratificación instantánea, y el esfuerzo es algo que cada vez toleramos menos. Pero creo que es hora de crear conciencia en cuanto a esto y que empieces a tomarte tu situación con la importancia que se merece. Es tu vida, dale el valor que le corresponde ahora. No vas a tener otra para remediar el arrepentimiento que te vas a llevar a la tumba si no te pones a prueba y das todo lo que tienes dentro. Y para poder abrazar esa bestia interior hay ciertas cosas que vas a tener que hacer sí o sí. Primero, tienes que dejar de buscar la validación de los demás y aprender que la única validación que necesitas es la que te das tú mismo. Es difícil, lo sé, pero te la tiene que traer flojísima lo que los demás piensen de ti, en el buen sentido, por supuesto. Esto significa tomar las decisiones que tengas que tomar por ti, no por lo que los demás piensen de ti. Además, salvo a tus seres más queridos, que si me apuras serán 4 o 5, a la gente en general no le importa un carajo lo que hagas con tu vida, y pensar que si lo hacen es la vía más efectiva para cargarte tu potencial. Churchill dijo, si tienes enemigos, siéntete orgulloso. Eso significa que en tu vida has luchado por algo de verdad. Y es que si quieres tener valores, poner límites, perseguir lo que deseas y mejorarte como persona, vas a cabrear a los ofendiditos, a los cobardes, a los tóxicos que se comparen contigo y a todas las personas que se interpongan en tu camino. ¿Y sabes qué? Que se enfaden lo que quieran. Ese es su problema. Esa gente tiene un tipo de envidia asquerosa. No quieren lo que tú tienes. Lo que quieren es que tú no tengas lo que puedes alcanzar para que así te mantengas a su nivel y ellos puedan sentirse mejor con su inactividad. Olvídate de ellos y asegúrate de que cuando te mires al espejo puedas decir convencido, estoy en mi camino y nadie me va a sacar de él. Voy a aprovechar mi tiempo como se merece y voy a honrar esta oportunidad que tengo. Reduce el tiempo que pasas en las redes sociales, ya que fomentan muchísimo el intentar encajar y aparentar ser perfectos bajo unos estándares extremadamente superficiales. Y aparte, aprende a darte tú mismo lo que necesitas. Solo así podrás sentirte orgulloso de la persona que eres y forjar relaciones sanas y significativas con personas que piensen como tú. Segundo, deja de destruir tu tiempo en tonterías. Acepta tu mortalidad, acepta que te queda menos tiempo de lo que piensas y que tienes que darle mucho más valor del que le estás dando ahora mismo.
La gente suele evitar hablar de la muerte por la incomodidad que les genera, pero si no reflexionas sobre ella la vas a percibir como algo irreal y vas a tener una falsa sensación de inmortalidad que va a hacer que desperdicies tu tiempo y que lo tires a la basura. Que todo el mundo desperdicie su tiempo con entretenimientos y ocios no significa que esté bien que tú lo hagas. La cultura del ocio nos reblandece, nos hace vagos y nos mete en una espiral improductiva de la que puede costarnos muchísimo salir a medida que crezcamos. Así que no te permitas convertirte en una de esas personas cuya rutina consiste en despertarse amargado, ir a trabajar, llegar a casa, ver la tele y dormir, odiando cada lunes y deseando ansiosamente que llegue el viernes. Puedes disfrutar de muchos de estos entretenimientos al final del día, después de haber sido productivo, pero entiende que el poder que tienen para desviarte de tu camino y hacer que te vadas a través de ellos es enorme. Series, películas, videojuegos, el móvil, úsalos con cabeza y desarrolla una mentalidad que piense en ellos como una recompensa después de haberte esforzado. Tercero, no sucumbas ante los superestímulos. Los superestímulos son versiones exageradas de la realidad y hacen que nos centremos en ellos porque corresponden a una de nuestras necesidades biológicas primarias. En otras palabras, son estímulos modificados y dopados para hacer que liberen mucha más dopamina y queramos satisfacer esas necesidades a través de ellos en lugar de mediante vías sanas y sin consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, la pornografía sería un superestímulo de nuestro instinto reproductivo, la comida basura de nuestra necesidad de alimentación, las redes sociales de nuestra naturaleza social, y muchos videojuegos lo serían de nuestra necesidad de progreso. Estos superestímulos son mucho más llamativos que sus equivalentes naturales, lo que modifica nuestros comportamientos para recurrir a ellos, beneficiando a las empresas que los conocen y utilizan su poder. En lugar de buscar intimidad sexual y aprender cómo funciona la atracción, utilizamos el porno. En lugar de comer sano, optamos por la deliciosa comida basura. O en lugar de salir a la calle y socializar de verdad, nos metemos en las redes sociales para sentirnos conectados. Desarrolla templanza, controla tu mente y poco a poco ves sustituyendo esos superestímulos tóxicos por aquellas actividades saludables que satisfacen las mismas necesidades. Si te acostumbras demasiado a ellos, vas a desarrollar adicciones que pueden llegar a joderte la vida por completo. Y por último, recupera a tu niño interior, porque ese niño conoce mucho mejor a la bestia que llevas dentro que el ser condicionado que eres a día de hoy. Cuando somos niños nos da igual probar y fallar, vamos viendo dónde están los límites en todos los aspectos, no tenemos vergüenza, podemos correr en pelotas y nos da lo mismo, pero a medida que crecemos empezamos a desarrollar esa máscara sumisa que nos hace encajar en la sociedad y vamos perdiendo todas esas características maravillosas que teníamos en nuestra infancia. Muchas veces decimos que somos vagos, tímidos, retraídos y excusas de este estilo, y tendemos a aferrarnos a ellas con demasiada intensidad. Pero tienes que entender que tú no eres así. Esas cualidades limitantes las has aprendido de tu entorno y las has reforzado a través de tu inconsciencia, dejándote llevar por tus miedos y creando una máscara que las oculte mediante la evasión. Tu yo original, ese que no cede ante el miedo, no tiene ninguna de esas características limitantes y haríamos bien en reconciliarnos con él. Tu verdadero yo es esa vocecita que te dice que deberías viajar y conocer mundo, que deberías ponerte en forma, que deberías aprovechar tu tiempo, que deberías establecer límites y que haría bien en no esconder sus deseos y despreocuparse de la opinión de los demás. Un ejercicio muy curioso que me mola mucho es imaginarme que tengo delante de mí a mi yo de 10 años y a mi yo de 60 años. Me concentro, los visualizo y reflexiono un poco sobre lo que me dirían, si estarían orgullosos de la persona que soy ahora, de qué cosas debería recuperar o qué cosas podría mejorar. El de 10 años suele decirme que mantenga mi energía y que no sea un cobarde y que me lance más a menudo, y el de 60 años me dice qué cosas serían más racionales de hacer y qué fortalezas debería explotar. Y a mí por lo menos me funciona genial, así que te animo a que hagas lo mismo y te lleves bien con esas dos versiones tuyas. Ya están ahí dentro, una en potencia y otra en pasado, y si puedes verlas claramente y tener una buena relación con ambas, vas a tener una guía mucho más precisa de cómo actuar. Todos los estímulos modernos están enfocados en captar nuestra atención, ya que esta es la nueva moneda de cambio. Pero esa atención equivale a tu tiempo, y tu tiempo es el único recurso que tienes que no vas a poder recuperar nunca. Así que aprende a rechazar esa parte de la modernidad que quiere controlarte y doma tu lado animal para que se guíe por unos impulsos que saquen lo mejor de ti. Si has llegado hasta aquí ya tienes varias tareas que hacer y lo sabes, así que aprovecha esos pensamientos y ponte hoy mismo a trabajar duro en lo que sabes que tienes que mejorar. Espero que pases una semana estupenda y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.